Bueno, son ya justo las 3, entonces vamos a comenzar este nuevo webinar. Lo primero, pues buenas tardes. Como sabéis, este es nuestro cuarto webinar de la SEF que está dedicado a la implementación de la farmacogenética en la práctica clínica. Yo creo que a lo mejor voy a haceros un recordatorio a los que sois participantes nuevos. Sabéis que son formatos que son muy condensados, los hemos intentado reducir a 1 hora y media. Tenemos expertos de la SEF y expertos externos. Recordaros también que va a haber dos webinars más que todavía no, o sea, los tenemos ya programados. Uno va a ser en noviembre, uno va a ser en diciembre. El primero va a estar dedicado a fármacos de oncología, a las fluoropiridinas y al irinotecan. Y el segundo va a estar dedicado a los HLAs. Deciros también que son recursos gratuitos, ya lo sabéis, que además de los webinars a los cuales os podéis inscribir, también tenemos el contenido que se sube a la página web de la SEF, se graban vídeos, se ponen los resúmenes de las ponencias, se ponen también, tenéis el contenido de los documentos de recomendación completos. Y bueno, y por ello deciros que, bueno, que es un placer que os hayáis conectado. Antes de que comencemos, muy rápidamente, recordaros también que vamos a tener la jornada de la SED el 15 de noviembre en el CENIO, en Madrid, y animaros a que asistáis. Va a ser una jornada de un solo día, en donde vamos a tener 3 sesiones, 2 dedicadas a la implementación de la farmacogenética en las distintas comunidades autónomas españolas, y vamos a tener una sesión dedicada a la implementación de la farmacogenética en Europa con expertos externos, internacionales, y una charla magistral de la presidenta del PGRN. O sea, yo creo que va a ser una jornada fantástica, así es que también animaros. Están las inscripciones ahora mismo online, os podéis inscribir en formato presencial, virtual. Los que seáis presenciales podéis presentar pósters. Y nada más, vamos ya a comenzar con este webinar. Sabéis que está dedicado al CYP2D6, tratamiento con tamoxifeno, codeína y atomoxetina. Y simplemente quiero agradecer en nombre de la SEF a los dos ponentes externos que participan, a Dulce Bañón y a Rosa Catalán, por agradecer, porque han accedido a participar hoy. A los miembros de la SEF, que representan los distintos grupos de trabajo, a Óscar Teijido, a Luis López, a Ana Peiró. Y luego, por supuesto, a los dos moderadores excelentes de este webinar, que son Francisco Abad y Ana González Neira, que han sido capaces de coordinarlo todo y intentar ponerlo en 1 hora y media. Y bueno, y dar gracias a todos los inscritos. Espero que disfrutéis del webinar, que todos aprendamos mucho. Y bueno, y espero veros en próximas ocasiones. Y con esto, pues nada, doy paso a los moderadores de hoy. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Cristina. Bienvenidos a todos a este cuarto webinar. Simplemente para empezar voy a hacer una pequeña aclaración. El webinar iba dirigido a los a los fármacos que están relacionados con el gen del citocromo P452D6, tamoxifeno, codeína y atomoxetina, y también el tramadol. Se nos había olvidado al principio incluirlo porque va dentro del mismo grupo que la codeína. El webinar va a empezar centrado en el citocromo 2D6. Vamos a intentar ver en un primer momento las variantes genéticas y los fenotipos farmacológicos. El ponente para esta primer presentación es Óscar Teijido. Óscar es licenciado en Biología por la Universidad de La Coruña, es doctor en Biología por la Universidad de Barcelona y ha estado varios años en Estados Unidos en diferentes laboratorios. Volvió a España hace unos años para trabajar en el Laboratorio de Epigenética de Euroespes, y desde el año 2019 trabaja en la Unidad de Medicina Genómica del Centro de Investigación Biomédica Navarra Biomed. Además, hay que resaltar que Óscar es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Farmacogenética y Farmacogenómica y colaborador de los grupos de trabajo. Especialmente participa en el grupo 2, que trata sobre metodología. Muchas gracias, Óscar. Cuando quieras, dejo de compartir y ya puedes compartir tú. Bueno, muchas gracias. Vamos a ello.
Un ratito. ¿Podéis verlo bien? Sí, ¿Se puede ver? Vale, me escucháis bien también. Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al grupo organizador y a los moderadores por haberme invitado a formar parte de este evento. Y bueno, como miembro del grupo de trabajo de metodología e implementación analítica, voy a hablar de las variantes genéticas del citocromo 2D6. Los fenotipos farmacogenéticos los explicará con más detalle Luis López, que es uno de los ponentes que hablará de las recomendaciones asociadas al tamoxifeno. Bueno, vamos a ver si puedo. Ahora. Bueno, el gen CYP2D6 es un gen que está en el cromosoma 22, pertenece a la familia de los citocromos P450, en concreto a la familia CYP2C, que consta de dos pseudogenes y un gen funcional. Un segundito, que tengo aquí un problema. Ahí. Vale. Vale, este gen funcional es altamente polimórfico y presenta una alta homología de secuencia con el pseudogen CYP2D7. Como decía, es altamente polimórfico el CYP2D6, ya que consta de más de 150 alelos descritos, que incluyen desde SNVs, pequeñas inserciones y deleciones y variantes estructurales de las que hablaré con detalle. Codifica para una proteína del mismo nombre, compuesta por 497 aminoácidos, que se expresa principalmente en el hígado, aunque en menor medida también lo hacen otros tejidos, como cerebro y pulmones. Es uno de los farmacogenes más estudiado y su importancia radica en que está involucrado en el metabolismo de unos un 20% de los fármacos que se utilizan en las prescripciones de la rutina clínica y está mencionado en la ficha técnica de 72 fármacos. En cuanto al genotipificado de este gen, el grupo de trabajo de metodología e implementación analítica pues, ha tenido que hacer un gran esfuerzo porque de más de 150 alelos descritos ha tenido que hacer una selección de los más relevantes y esto se ha hecho en base pues, a distintos criterios. Uno de ellos es la prevalencia de esa variante o de ese alelo en la población, el impacto que genera en la proteína, el impacto funcional y sobre todo el nivel de evidencia clínica asociada a ese impacto funcional. Y de ahí pues se distinguen dos grupos de genes. Unos que son el Tier 1, que serían las variantes o los alelos imprescindibles, y el Tier 2, que serían los alelos recomendables. Dentro de las imprescindibles, en esta tabla muestro la serie de estrella alelos, ¿vale? Están asociados a SNVs e indels, ¿vale? Y también, pues, sus SNPs asociados a estos alelos. Es importante destacar que la implicación funcional de estos alelos viene definida por un score de actividad de alelo, de manera que los alelos de función normal tienen un score de 1, la pérdida completa de función, el score sería 0, y los alelos de función reducida oscilan en scores entre pues, 0,25 y 0,50. Dentro de estos alelos imprescindibles son muy importantes también las variantes estructurales, ¿vale? Que tenemos de dos tipos. Son variantes de cambio de número de copias, ¿sí? Que sería pues, eso, desde pérdida completa del gen hasta pues multiplicación de alelos, multiplicación de copias del gen, ¿vale? Y que tienen su implicación funcional relevante. Y otro tipo de variantes estructurales o de los estructurales serían los híbridos formados entre CYP2D6 y CYP2D7. También es importante añadir una serie de alelos recomendables. Estos son importantes porque ofrecen una información más completa de la asignación funcional del gen CYP2D6. En las guías de implementación se ofrecen una serie de tablas suplementarias y en la tabla suplementaria 1 pues, se describen estos alelos que acabo de mencionar de una manera mucho más cómoda e ilustrativa. De manera que en las filas de la tabla se muestran los distintos estrellas alelo y en las columnas las variantes que definen a los distintos alelos. Aquí se muestran
el wild type y luego podemos ver la combinación de los distintos alelos. Cabe destacar que aquí en negro se muestran los alelos que definen a cada una de estos estrellas, las variantes que definen a cada uno de estos estrella alelos. Como he mencionado antes, esta tabla incluye también estas variantes estructurales de las que hablaré con detalle un poco más adelante. En las guías de implementación se incluye también una tabla suplementaria 2, en las que se muestran las distintas frecuencias de las variantes que constituyen los distintos estrellas alelo, ¿vale? La tabla es mucho más completa, la que aparece en las guías. Aquí por temas de espacio, pues incluyo simplemente las frecuencias de las variantes de población española incluidas en la base de datos CSVS y población europea no finlandeses de GenoMap. Quiero dedicar el resto de la presentación a hablar de las variantes estructurales porque tienen una relevancia muy alta y es importante identificarlas debido a dos motivos fundamentales. Uno es que tienen una frecuencia en la población relativamente alta y otra, y muy importante, es la implicación que tienen en la función del gen, ¿vale? En la función de la proteína, de la enzima. Entre estas variantes estructurales, pues distinguimos las variantes, variación en el número de copias, los CNVs, ¿vale? Dentro de estos CNVs, pues hay distintos tipos. Tenemos las que implican la deleción completa del gen, ¿vale? En este caso, pues se ve que falta el gen completo y esta deleción se anota siempre como alelo estrella 5 y obviamente implica una pérdida completa de función porque falta la copia del gen. Luego también hay variantes de duplicación, es decir, que son alelos con dos o más copias idénticas de función variable. ¿Y por qué función variable? Se anotan como alelo por n. ¿Por qué función variable? Porque la función dependerá de la asignación de alelo que tenga cada una de estas copias. En esta tabla se ven varios ejemplos a este respecto. Por ejemplo, si las copias afectan, el número de copias afectan a un alelo de función normal, como el estrella 1 o el estrella 2, el aumento del número de copias, 2, 3 copias, aumenta el score de manera que implica una función aumentada. Sin embargo, si el número de copias afecta a alelos con pérdida completa de función, pues el resultante va a ser también una pérdida completa de función. Si afecta a alelos de función reducida, el score se va a multiplicar por el número de veces en que se repite ese alelo. En este caso, los alelos 9 y 41 tienen un score de 0,25. Como están en dos copias, pues sería un alelo, al final sería un score de 0,5, que seguiría siendo de función reducida. Otro tipo de variantes estructurales serían los híbridos. Estos híbridos afectan siempre al par de genes CYP2D6 y pseudogen CYP2D7. ¿Y qué son estos híbridos? Son alteraciones que consisten en la sustitución de una región de un gen por su región homóloga en el otro gen, en un proceso que se denomina como conversión. Es importante resaltar, para entender un poco estos híbridos, que a pesar de la gran homología que existe entre CYP2D6 y CYP2D7, sí existen diferencias en su región 3', de manera que el CYP2D7 tiene una secuencia espaciadora seguida de una serie de repeticiones propias de CYP2D7. Y CYP2D6 no tiene esa secuencia espaciadora y tiene otro tipo de repeticiones. Esto nos permite distinguir dos categorías o subcategorías de híbridos. Unos categoría A y categoría B. Los de categoría A existe en este caso una reconversión a CYP2D6, ¿vale? Es decir, que una región de CYP2D7 va a sustituir una región de CYP2D6, de manera que tendremos el CYP2D6, la región de CYP2D7 que la sustituye y terminará con la secuencia 3' de CYP2D6. Estos serían los de categoría A. Categoría B ocurriría más o menos lo mismo,
¿vale? Habría una sustitución de CIP2D6 por una región de CIP2D7, pero terminaría con la región 3' de CIP2D7. Esta subcategoría se engloba en una categoría superior, que serían los híbridos CIP2D6, CIP2D7, ¿sí? En este caso, ¿qué ocurre? Ocurre un poco lo que explicábamos antes. Una región de CIP2D7 pasa a sustituir a una región de CIP2D6, ¿vale? Y según en qué lugar sustituya o qué región sustituya, tendremos distintos tipos de estrella alelo. Por ejemplo, en este caso, la estrella 36, la conversión ocurre en el exón 9 de CIP2D6, que es sustituido por CIP2D7. En el estrella 68, por ejemplo, pues la conversión ocurre mucho antes, en el intrón 1, de manera que buena parte del CIP2D6 es sustituido por una secuencia de CIP2D7. También hay híbridos CIP2D7, CIP2D6, en lo que ocurre pues lo contrario. En este caso, la conversión es por parte de CIP2D6 hacia CIP2D7. En este caso, tenemos un fragmento de CIP2D6 importante que está sustituyendo a la secuencia del gen CIP2D7. Igual que en estos primeros híbridos hay distintos estrella alelo dependiendo de la situación o del lugar en el que ocurra la conversión, en los alelos CIP2D7 o híbridos, perdón, CIP2D7 y CIP2D6, todos se anotan como estrella 13. Todos, independientemente de donde ocurra la conversión. Y ya para complicar un poquito más, tenemos la duplicación no idéntica. Es decir, podremos tener repeticiones en tándem, pero no idénticas, en las que hay un híbrido de CIP2D6, CIP2D7, en este caso, ¿vale? En este caso hay una estrella 36 y una estrella 68, y seguido de otra copia del alelo no idéntica, en este caso no es híbrido, ¿vale? En este caso es un CIP2D6 estrella 10 o un CIP2D6 estrella 4. Así como los híbridos todos implican una pérdida completa de función, en este caso, en que hay una duplicación no idéntica, la función es variable, porque va a depender siempre del score definido por el alelo en CIP2D6 que no es híbrido. Por ejemplo, en este caso, que hay un CIP2D6 híbrido seguido de un CIP2D6 estrella 10, el score sería el de estrella 10, sería 0,25 en este caso. En este caso, que hay un híbrido, sería score 0, seguido de un CIP2D6 estrella 4, cuyo score es 0. Entonces el score total aquí sería 0. Y ya para terminar, pues unos apuntes finales, recordando, como ocurre con el resto de los farmacogenes, que la ausencia de las variantes que describimos, ¿vale? No implica necesariamente que la actividad enzimática sea normal, la actividad enzimática de CIP2D6 sea normal, porque puede haber otras variantes de frecuencias muy bajas o que no estén descritas y que sí tengan una implicación funcional en el gen. Y por otro lado, como han visto, pues la complejidad de este gen requiere pues, la combinación de distintas tecnologías de genotipificado, que no solo sería secuenciación o PCR a tiempo real, sino que, sobre todo para la detección y distinción de híbridos, sería preciso efectuar long range PCR. Todas estas técnicas están bien especificadas en las guías de implementación. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Si tienen alguna duda o cualquier pregunta que tengan, estaré encantado de responder. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Óscar. Vamos a empezar ahora con los diferentes fármacos para los que hemos desarrollado guías relacionadas con el citocromo 2D6. Antes os aviso de que va a haber un turno de preguntas al final, después de todas las exposiciones, y para hacer preguntas podéis ver en la parte de abajo un sitio donde pone preguntas y respuestas, que es donde tenéis que escribir vuestras preguntas. A continuación vamos a empezar con el tamoxifeno y para ello hemos invitado a Dulce Bañón. Dulce es especialista en oncología médica. Ella se licenció en medicina en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y hizo la especialidad de oncología médica en el Hospital Universitario de la Princesa de Madrid. Ha realizado varias estancias en el extranjero,
como el Memorial Sloan Kettering Center en Nueva York o el Royal Marsden Hospital de Londres, y en este último centro específicamente la unidad de cáncer de mama. Muchas gracias, Dulce, por participar en el seminario. Cuando quieras puedes compartir tu presentación. Vale, bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Francisco, por la presentación. Voy a compartir la pantalla, perdón. Uy, ¿lo vi? Perdón. Bueno, pues efectivamente soy Dulce Bañón y trabajo aquí en el Hospital Universitario de la Princesa como oncóloga médica. Yo voy a hablaros sobre el tratamiento con tamoxifeno para pacientes con cáncer de mama y también para un pequeño grupo de pacientes que tienen un riesgo aumentado de padecerlo. A lo largo de estos 10-15 minutos, estos son los diferentes puntos que vamos a repasar. Bien, lo primero de todo, quería comentaros que el cáncer de mama es un grupo heterogéneo de enfermedades. Tenemos 3 grandes grupos en función de sus características inmunohistoquímicas. El grupo más frecuente y más prevalente de todos es el grupo que expresa receptores de estrógenos y progesterona, principalmente estrógenos. Esta expresión de receptores hormonales va a ser un factor pronóstico y predictivo para el tratamiento hormonal de nuestros pacientes, que, como veremos, juega un papel muy importante en ambos escenarios de la enfermedad, tanto en la enfermedad localizada como en la metastásica. Aunque la terapia dirigida es algo de lo que hablamos recientemente, ¿no? Terapias que van dirigidas a una diana molecular, lo cierto es que ya por los años 70, cuando apareció el tamoxifeno como el primer fármaco hormonal aprobado para el cáncer de mama, ya estábamos utilizando una terapia que iba dirigida a una diana concreta, como es el receptor estrogénico. El tamoxifeno ha demostrado ser un fármaco eficaz que ha conseguido reducir el riesgo de recaída en nuestras pacientes en casi un 40% y el riesgo de muerte en un 30%. Respecto a sus indicaciones, pues bueno, el nicho del tamoxifeno cada vez se ve un poquito más limitado porque es verdad que en los últimos años, afortunadamente, han ido apareciendo otras terapias endocrinas como los inhibidores de la aromatasa u otros antiestrógenos un poquito más sofisticados que pues, han sustituido al tamoxifeno en varias de sus indicaciones. Aún así, sigue teniendo su hueco en la enfermedad localizada, sobre todo en pacientes premenopáusicas, también en la enfermedad metastásica en combinación con los inhibidores de ciclinas. De hecho, tiene estudios fase 3 que se combinan, en este caso, con el ribociclib, que es uno de los inhibidores de ciclinas de los que disponemos a día de hoy. La duración para la enfermedad localizada es de 5 a 10 años, mientras que en la enfermedad metastásica el tamoxifeno combinado con el inhibidor de ciclinas se tomará de manera indefinida hasta progresión de la enfermedad o toxicidad limitante. Luego tenemos otros grupos mucho más pequeños donde lo utilizamos, que es en el cáncer de mama en el varón, en la enfermedad localizada, y también en la prevención en las pacientes de alto riesgo, pues esas pacientes que tienen alteraciones genéticas en genes como por ejemplo BRCA1 o BRCA2, o pacientes con alto riesgo familiar, porque hay que recordar que el cáncer de mama en un 30% encontramos una agregación familiar fuerte. Es cierto que el tratamiento en estas pacientes con tamoxifeno pues no conseguimos darlo tanto por los efectos secundarios que tiene y las pacientes no se sienten tan cómodas tomándolo. Respecto a sus indicaciones, las 2 primeras que he mencionado, aquí os dejo los 2 algoritmos de las guías europeas que además están actualizados para el cáncer de mama precoz. Vemos que el tamoxifeno está indicado, pues como decíamos, en pacientes premenopáusicas con estadios localizados y luego también en pacientes con estadios localizados premenopáusicas, pero con otros factores de riesgo, ¿vale? Serían aquellas pacientes con tumores más grandes o ganglios afectos. Aquí el tamoxifeno se recomienda con la supresión de la función ovárica. También tenemos como opción en este caso el uso de inhibidor de aromatasa y además es importante decir que esta combinación de inhibidor de aromatasa como es el letrozol con la supresión ovárica ha demostrado ser superior al tamoxifeno. Pero bueno, es una opción que tenemos en aquellos pacientes que tengan los otros fármacos contraindicados. En las pacientes posmenopáusicas también es una opción y se valora hacer terapia secuencial, 2 años de tamoxifeno seguido de 5 años de inhibidor de aromatasa. En la enfermedad metastásica, pues como vemos, la terapia endocrina forma parte de la primera línea. Como os he dicho, tenemos estudios fase 3, concretamente el MONALISA 7, con tamoxifeno en pacientes premenopáusicas que combinado con ribociclib ha demostrado impacto positivo tanto en supervivencia libre de progresión como en supervivencia global para nuestras pacientes. Antes de meterme directamente en el mecanismo de acción del tamoxifeno,
simplemente recordaros cuál es el objetivo de las terapias endocrinas que ofrecemos a nuestros pacientes. Este no es otro que la depleción estrogénica, conseguir unos niveles de estrógenos bajos. Esta hormona proviene tanto de los ovarios como de las glándulas adrenales, como tejidos periféricos, como el tejido graso. Tenemos diferentes terapias endocrinas. Una de ellas, y probablemente la más utilizada a día de hoy, son los inhibidores de la aromatasa, que se encargan de inhibir la enzima con este mismo nombre y por lo tanto impiden el paso de testosterona a estradiol. Luego tendríamos los moduladores selectivos del receptor estrogénico, como es el tamoxifeno, que hablaré a continuación, y los degradadores selectivos del receptor estrogénico con una actividad antagonista pura. El fármaco se une al lugar de unión del ligando, que es el estradiol, y el receptor estrogénico forma un dímero debilitado que, al internalizarse en el núcleo y tener que unirse a la cromatina, tiene una unión debilitada que provoca la degradación del receptor. Luego tenemos otros fármacos que de momento no disponemos de ellos, que son los Protax, pero que prontito llegarán. Respecto al mecanismo de acción del tamoxifeno, pues importante, ¿no?, saber que tiene una actividad dual, actúa como antagonista o agonista dependiendo del tejido donde actúe. En los huesos tiene un factor protector para la osteoporosis, y luego el tejido endometrial en el útero da lugar a un aumento de la hiperplasia uterina y también aumento del riesgo de patología uterina maligna como el cáncer de endometrio o el sarcoma uterino. Respecto a su actividad antagonista, que es la que nos interesa sobre todo a nosotros los oncólogos médicos, el tamoxifeno compite con el estradiol por el lugar de unión en el receptor estrogénico, este receptor nuclear. En este caso, una vez se haya unido, sí que se forma una dimerización correcta que se internaliza de una manera normal, como si fuera el estradiol, en el núcleo, y se une a los elementos respondedores de estrógenos que encontramos en el ADN. La diferencia con el tamoxifeno y el estradiol es que el tamoxifeno va a atraer moléculas correpresoras y por lo tanto no va a dejar al receptor estrogénico ejercer su función de factor de transcripción y por lo tanto se va a inhibir la oncogénesis, la proliferación celular que tiene lugar en el cáncer de mama. Como la mayoría de fármacos, ¿no?, tiene sus efectos secundarios. Yo los he clasificado en aquellos que son muy frecuentes, que no comprometen la vida de nuestros pacientes, que no tienen riesgo vital, pero sin embargo tienen un impacto muy negativo en la calidad de vida de ellas y pueden dar lugar a una falta de adherencia al tratamiento, lo que conlleva además un aumento de riesgo de recaída. Por eso es muy importante que a nuestras pacientes las vigilemos muy de cerca, sobre todo los 2 primeros años, tras haber finalizado pues, el tratamiento de cirugía, quimioterapia si lo han hecho, o radioterapia, para monitorizar bien estos efectos secundarios y evitar la falta de adherencia. Destacar los sofocos que afectan hasta casi el 80% de nuestras pacientes: la labilidad emocional, la sequedad vaginal y con ello la disminución de la libido, la cefalea y los fallos de memoria. Y luego tenemos otros eventos que son mucho menos frecuentes, afortunadamente, pero potencialmente mortales. Entre ellos destacan la patología uterina maligna. Como hemos dicho, el tamoxifeno tiene actividad agonista sobre el tejido uterino, por lo tanto va a aumentar el riesgo de cáncer de endometrio. Esto menos de un 1%, pero hay que tenerlo en cuenta y nuestras pacientes tienen que ser vigiladas por una ginecóloga durante el tratamiento con tamoxifeno. También hay un aumento de riesgo de la patología isquémica a nivel de accidente cerebrovascular e infartos agudos de miocardio. Y la enfermedad tromboembólica venosa, muy importante, esta afecta entre el 1 y el 2% de nuestras pacientes. Se puede ver aumentado el riesgo de trombosis en aquellas pacientes con hábito tabáquico activo y también cuando se combina con fármacos citotóxicos. Por eso nunca empezamos la terapia endocrina, el tamoxifeno concretamente en este caso, cuando estamos dando tratamiento con quimioterapia. Aunque es cierto y la eficacia del tamoxifeno la conocemos y ya os he mencionado cómo reduce el riesgo de recaída de nuestros pacientes, pues desafortunadamente no todas nos van a responder igual. Estas diferencias se deben a diversos factores, pero entre ellos al metabolismo del tamoxifeno. Este es un fármaco considerado profármaco que necesita de su activación, de su metabolito activo para ejercer su función antitumoral. Presenta un metabolismo hepático a través del sistema enzimático CYP450. El metabolismo se da principalmente por hidroxilación, desmetilación y conjugación. Las enzimas más importantes y a destacar de este metabolismo son
CYP3A4 y CYP2D6. Sobre todo en este caso, ¿no? Y que estamos con el tema, CYP2D6 es la encargada de transformar el tamoxifeno en su principal metabolito activo, que es el endoxifeno. Por lo que alteraciones en esta enzima nos van a dar a pues, variabilidad de respuesta clínica en las pacientes que tomen tamoxifeno. Esta variabilidad se puede deber tanto a interacciones farmacológicas, tenemos que asegurarnos de, bueno, o chequear bien los fármacos que toman nuestras pacientes antes de prescribir tamoxifeno, sobre todo tener muy en cuenta las interacciones con los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que pueden ser inductores del CYP2D6 y disminuir su actividad enzimática. Además, nuestras pacientes con frecuencia, pues tanto por la disminución o por la labilidad emocional que presentan o incluso para el tratamiento de efectos secundarios como los sofocos, llevan estos tratamientos. Y luego también, ¿no?, destacar las variabilidades genéticas que podemos encontrar en la enzima y que pueden explicar esta disminución de la actividad enzimática o, por el contrario, un exceso de actividad enzimática que nos va a dar un aumento de riesgo de efectos secundarios. Tanto Óscar y ahora sobre todo Luis nos van a hablar, ¿no?, exactamente de la farmacogenética y del CYP2D6, pero a mí sí que me gustaría mencionar que el estudio del genotipado de CYP2D6 ha sido, bueno, pues objeto de muchísimos estudios desde hace más de 30 años, desde los años 90. Aquí vemos, ¿no?, en PubMed encontramos más de 600 artículos sobre este tema. Desafortunadamente, nosotros los oncólogos médicos y como clínicos no tenemos unas recomendaciones claras porque hay muchos estudios que han salido negativos. Entonces, bueno, estos resultados controvertidos nos llevan a que en nuestra práctica clínica no utilicemos el genotipado de manera habitual. Bueno, esto también yo creo que Luis lo va a desarrollar más y también lo ha comentado Óscar, ¿no?, los diferentes, sobre todo, fenotipos que tenemos en función de la actividad enzimática que presente el CYP2D6 y pues no me voy a meter en ello. Y para acabar, pues bueno, he seleccionado 3 artículos, de todos los muchos que tenemos, son 3 artículos recientes que ya no es por los resultados que nos han dado, sino porque creo que son estrategias terapéuticas válidas que a nosotros como oncólogos médicos pues nos sirven y nos ayudan cuando tenemos una paciente o bien que vemos que no responde al tamoxifeno o que tiene muchos efectos secundarios. Uno de estos estudios es este ensayo coreano en el que se evalúa monitorizar los niveles de endoxifeno como método para optimizar el tratamiento hormonal de nuestras pacientes. Lo que se vio y lo que refleja este estudio, que sí que fue un estudio positivo, es que aquellas pacientes que presentaban niveles de endoxifeno altos tenían un menor riesgo de recurrencia respecto a las que tenían un umbral más bajo. El umbral, bueno, se estimó en una población coreana. Este estudio también habla de que este límite depende un poco de las poblaciones. En este caso era 21 nanogramos mililitro, pero depende de las poblaciones. En la población caucásica se han visto que son umbrales diferentes. Pero bueno, es una estrategia que creo que podríamos utilizar, ¿no?, para ver qué pacientes sabemos que nos están respondiendo o cuáles no. Luego tendríamos este otro estudio que básicamente lo que refleja es que tenemos que tener en cuenta alternativas terapéuticas para aquellos pacientes que, bueno, que sean metabolizadores lentos o ultra rápidos y pensemos que nos vayan a presentar varios efectos secundarios. En este caso es el toremifeno, que es un fármaco que a día de hoy no está comercializado, pero bueno, sabemos que tenemos los inhibidores de la aromatasa que se pueden utilizar en ambos escenarios del cáncer de mama, tanto en la mama localizada como en la metastásica, y que por lo tanto podría ser una opción válida para estas pacientes con alteraciones genéticas. Y luego, por último, este estudio, que es un estudio español de la Universidad de Granada, en lo que intentaban evaluar el ajuste de dosis, aumentar la dosis en aquellos pacientes que eran metabolizadores lentos. Fue un estudio negativo, pero es una de las estrategias que nosotras, yo comentándolo también con mis compañeras que llevan aquí cáncer de mama, es una estrategia que muchas veces nos planteamos. Nos planteamos sobre todo para aquellas pacientes que vemos que no lo toleran bien y entonces planteamos reducir la dosis. La dosis normal de tamoxifeno es 20 miligramos día. Todos los estudios están hechos con esa dosis, pero pues valoramos bajar a 10 miligramos en caso de toxicidades excesivas.
Pues con todo esto, y un poquito ya lo he dicho, nosotros como oncólogos no tenemos unas recomendaciones claras. De hecho, pues ni nuestra sociedad, la Sociedad Española de Oncología Médica, ni la europea incluyen en sus guías, no hablan del genotipado de CYP2D6. Las americanas sí que hablan de ello y, bueno, se posicionan en contra, más que en contra, no lo recomiendan por los resultados controvertidos que tenemos a día de hoy con estos estudios. Y ya pues para concluir, mencionar que la farmacogenética tiene su, bueno, un papel, perdón, muy importante en la nueva era de la medicina de precisión, de la medicina personalizada, ya no solo buscando fármacos más eficaces, sino también intentando encontrar intentando encontrar perfiles de tolerabilidad adecuados para nuestras pacientes. También recalcar, ¿no?, tener en cuenta la variabilidad interindividual que hay en las respuestas al tamoxifeno y por qué las hay. Por eso, sobre todo para los clínicos, para compañeros míos, una vez lo prescribamos, y que pues a día de hoy, por los resultados conflictivos que tenemos, no podemos, no podemos recomendarlo o no lo metemos dentro de nuestra práctica clínica. No lo he metido aquí, pero me gustaría recalcar que la farmacogenética creo que es responsabilidad de todos, bueno, que yo y que todos mis compañeros como clínicos deberíamos de conocer cómo actúan nuestros medicamentos para hacer un uso responsable de ellos, y que yo creo que esto tendría no solo un impacto en nuestros pacientes, también un impacto económico. Así que, bueno, pues animo a todos a que lo tengamos muy en cuenta. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Dulce. Gracias. Vale, pues dejo de compartir, ¿vale? Ujú. Creo que, no sé si dejo de compartir, ¿no? Deja de compartir y pasamos al siguiente ponente, que va a ser Luis López. Él es el responsable del laboratorio de farmacogenética del Hospital Gregorio Marañón, donde trabaja como investigador titular en el Instituto de Investigación Sanitaria. Tiene experiencia en este tema desde el año 2006 y además hay que destacar que ha sido miembro de la Junta Directiva durante muchos años y que colabora siempre con nosotros en diferentes grupos de trabajo, como el grupo de recomendaciones clínicas, o ahora es el coordinador del grupo de mapa de laboratorios de la SEP. Muchas gracias, Luis. Puedes compartir ya cuando quieras. Luis, no te oímos. Vale, ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Vale, pues nada. Y la cámara, Luis, si puedes. Es que ahora, a ver, con la pantalla no puedo. Vale, no hay problema entonces. Vale, bueno, lo siento. Nada, pues lo que yo os voy a comentar es un poco cómo pasamos del genotipo al fenotipo para poder luego hacer la recomendación clínica, ¿vale? Y esto afecta a los tres fármacos de los que se va a hablar hoy. Dulce ha mostrado una diapositiva que es muy similar a esta, pero si os fijáis en la suya y esta, que es la que está en la guía de las recomendaciones de la SEP, veis que son distintas. Aquí, por ejemplo, nosotros determinamos que un individuo es metabolizador ultra rápido cuando el índice de actividad global de CYP2D6, de la suma de todos sus alelos activos, es superior a 2,25 de ese score. Y bueno, pues aquí tenéis descritos todas las posibilidades que van a dar lugar a que un paciente, un individuo, tenga un activity score superior a este 2,25. Lo mismo tenéis todo escrito para metabolizador normal, que es la diferencia con la diapositiva que ha presentado Dulce, y es que consideramos metabolizador normal desde 1,25 hasta 2,25 incluido. Guías anteriores u otros de otras sociedades lo que hacen es considerar a partir del 1,5, y es porque hace poco tiempo se determinó que el alelo 10 no tenía una actividad disminuida de 0,5, sino que era incluso menor a 0,25. ¿Vale? Y estas son las diferencias fundamentales entre unas guías y otras. En la SEF hemos decidido
bueno, que un individuo que tenga un alelo 1 o de actividad normal y un alelo 10, darle la actividad de 1,25, pero incluirlo en metabolizador normal. Metabolizador intermedio estaría entre una actividad de 1 y 0,25, ¿vale? Y metabolizador lento, pues aquel que no tiene ninguna actividad para este gen. Vale, y aquí lo que vamos a ver son las recomendaciones que vienen en la guía de tamoxifeno de la SED. Así, para metabolizadores ultra rápidos, vemos que las recomendaciones son iguales, tanto si el individuo es metabolizador ultra rápido como si es metabolizador normal, ¿vale? En ambos casos, lo que se recomienda es iniciar el tratamiento con la dosis estándar, que en este caso es tamoxifeno 20 miligramos día, y evitar siempre la prescripción de inhibidores moderados como inhibidores de la recaptación de la serotonina, ¿vale? Que son inhibidores de CYP2D6. En el caso de metabolizador intermedio, ¿vale? Lo que se considera es pensar si hay una alternativa a la terapia hormonal, como por ejemplo con inhibidores de aromatasa, ¿vale? Tanto en caso de mujeres posmenopáusicas como en mujeres perimenopáusicas, pero estas además hay que añadirle la supresión de la función ovárica. Cuando los inhibidores de la aromatasa estén contraindicados, lo que debe considerarse es un incremento de las dosis de tamoxifeno entre 30 y 40 miligramos día. No hemos querido fijar una cantidad menor y bueno, esto es lo que recomendamos, así como monitorizar siempre que sea posible la concentración de endoxifeno. Y en todos los casos, siempre que se prescriba tamoxifeno, se debe evitar la prescripción de cualquier fármaco que actúe como inhibidor de CYP2D6. Y para metabolizadores lentos, siempre tenemos que considerar la terapia hormonal sustitutiva como con inhibidores de aromatasa en mujeres posmenopáusicas y, al igual que en el caso anterior, también en mujeres premenopáusicas junto a la supresión de función ovárica. La diferencia con el metabolizador intermedio es que aquí sí que consideramos que las dosis de tamoxifeno que deben ser utilizadas son 40 miligramos al día, ¿vale? Y también, al igual que en el caso anterior, si hay posibilidad, monitorizar la concentración de endoxifeno, que al fin y al cabo es lo que nos va a decir qué cantidad de metabolito activo tenemos. Y por mi parte, nada más. Pasamos entonces al siguiente bloque del segundo bloque con otras dos charlas, con otras dos ponentes de excepción. La primera de las charlas está centrada en la codeína y tramadol, que son opioides utilizados para el tratamiento del dolor agudo, y tanto la codeína como el tramadol son metabolizados por el CYP2D6. La responsable de contarnos todo lo relacionado con estos fármacos será la doctora Ana Peiró. Ella ha trabajado en el desarrollo de estas guías que están disponibles en nuestra página web y nos va a dar una visión clínica del uso de la codeína, ya que tiene gran experiencia, y del tramadol, y además nos va a explicar las recomendaciones farmacogenéticas de la SED para su prescripción. Permitidme que brevemente os comente, os presente a Ana, a la doctora Ana Peiró. Ella es responsable del grupo de trabajo de recomendación de la SEF, el grupo 1. Es responsable también de la plataforma de farmacogenética y del grupo de investigación Neurofarmacología aplicada al dolor del Instituto de Investigación Sanitaria Biomédica de Alicante. Experta en la prescripción de este tipo de fármacos y doctora en medicina, especialista en farmacología clínica, profesora titular de la Universidad Miguel Hernández, y actualmente dirige el Servicio de Fomento de Redes y Centros de Excelencia de la Dirección General de Investigación e Innovación de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana. Así que Ana Peiró, o doctora Peiró, un placer tenerte con nosotros, y cuando quieras puedes empezar con tu presentación. Muchas gracias, Ana González, por presentarme. Qué mayor soy. Cuántas cosas parece que he hecho. A ver,
Me gusta mucho este tema. A ver si se ve bien porque tengo dos pantallas y tengo que hacer un par de cosas. Vamos a hacer la duplicada. Bien, ¿no? Se ha detenido porque la pantalla externa está desconectada. Maravilla. Bueno, la verdad es que me gusta mucho este tema porque tanto desde el punto de vista de la... ¿Lo veis bien? Sí. Bien, bien. Genial. Tanto como médico he tratado durante cerca de 15 años a pacientes con dolor, sobre todo dolor crónico, en la unidad del dolor del Hospital de Alicante, además. Y gracias a no entender por qué había variabilidad de respuesta entre pacientes, esto nos llevó a la farmacogenética y a la plataforma. Es decir, que la verdad es un camino andado desde el mundo real. Me gusta por eso haber participado en este tema, en esta guía, coordinar el grupo 1, que tenemos más nos fijamos más en el marco regulatorio, pero siempre en conexión con la práctica clínica. Si hablamos de opioides, aunque sea codeína y tramadol, a todos nos viene a la cabeza, a todas y a todos, ¿no? La gran alarma social sobre el uso de opioides. España, el cuarto país que usa opioides casi, ¿no? De los países que tenemos cifras de uso de opioides. El sobreuso, el abuso, las muertes, unas muertes que además mucho, con un incremento, además, si cabe, mayor en mujeres. Y hablando de dos moléculas, de dos medicamentos, sobre todo el tramadol, con un gran uso en la población. La codeína, el uso está más restringido en nuestro país a antitusígeno, tiene un uso estable, bajito, pero el tramadol, tanto solo como en combinación, es verdad que es uno de los medicamentos pues, de amplio uso, porque claro, el porcentaje de dolor en la población de dolor crónico estamos sobre el 11%. Adultos en consumo de opioide crónico estamos alrededor de las cifras que manejo del consumo crónico, cerca del 5%. Entonces, además de la agencia o los medios, además de que codeína y tramadol, por lo que he comentado, son de los medicamentos obviamente más usados, también el medicamento, la prescripción, el uso se acompaña de creencias, de preocupación por los usuarios, más si se conllevan las mensajes de sobreuso, de muertes, de abuso. Pero bueno, en general, cuando se manejan opioides, aunque sea tramadol, la preocupación de los consumidores, de todos nosotros, nosotras, ¿no? Pues potenciales usuarios, es la preocupación por los efectos secundarios. Es de la parte sanitaria la preocupación por la respuesta tan variable entre individuos. Y obviamente en todo esto, la farmacogenética es una herramienta útil que se conoce y que nos explica esa parte más racional. Es muy interesante decir cómo se metabolizan estos medicamentos, qué genes condicionan, ¿no? Un efecto, una farmacogenética distinta. Pues dices, si estoy en cuña tramador, CYP2D6 está clarísimo. De hecho, en nuestra guía, cuando revisamos la influencia de otros genotipos, otras enzimas, receptores, el OPRM, el COMT, decimos que no existe evidencia suficiente que apoye que tengamos que genotipar, que no hay una alteración de la respuesta analgésica en base a ese genotipo. Hay mucha información, pero no se traslada a una recomendación. Entonces, desde el punto de vista racional del uso de la farmacogenética, esto es ideal porque nos enmarca. Hay que tener en cuenta que los pacientes, me encanta como si fueran otros, ¿no? Los usuarios tenemos una vida que puede condicionar esa regulación, ¿no? Incluso enzimática, metabólica, hepática. Se ha hablado antes de las mujeres, me gusta, premenopáusicas y posmenopáusicas, o la perimenopausia que llega a abordar 12 años de nuestra vida, ¿no? Pero bueno, al margen tenemos muchos condicionantes que pueden modificar esta relación, pero en base a la evidencia, CYP2D6 está claro y así también lo entendió nuestro grupo y esta sociedad tenía que ser parte de la guía y ya hay suficiente evidencia como para indicar su, su vinculación y su genotipado. Entonces, además, en el caso nuestro, por la experiencia de uso, ya hemos empezado, esto se publicó el año pasado, en el marco de una tesis, trabajamos con primaria para que pacientes que se remiten a la unidad del dolor fueran genotipados y hacer dos grupos, caso control, conociendo o no la información farmacogenética, y con un análisis preliminar de muy pocos sujetos, de menos de prácticamente la mitad de la muestra, ya se veía que mejoraban la intensidad, mejoraban el control del dolor, calidad de vida, uso de menor dosis de opioides, menor número de eventos adversos. Entonces, ya es maravilloso saber que un paciente con dolor
dolor agudo crónico que no se controla, que tiene problemas de toxicidad, ya tengamos esta herramienta, o el genotipo CYP2D6, para entender por qué puede estar pasando y para decidir terapéuticamente qué dosis usar o incluso no usarlo. Me encanta también porque esa vinculación con la atención primaria, ¿no? El congreso que fue reciente Emergen se presentó todos estos marcadores, el uso la traslación de la cartera de servicios, el posible uso que tiene que hacerse y estos medicamentos tan usados que generan tanta preocupación. Son candidatos, son necesarios y nos ayudan. Es tan necesario, son tan candidatos que son una prioridad. Además, las agencias internacionales, los consorcios, lo recomiendan con un nivel A elevado. He marcado un poco, a veces hay ciertas divergencias entre codeína y tramadol, pero sobre todo por la indicación de antitusígeno, ¿no? Entonces, en esa indicación no le hace falta metabolizarse y entonces hay ciertas divergencias, pero lo común es que es prioritario, es accionable y hay suficiente evidencia como para implementarla. ¿Qué pasa? Que a veces llegamos tarde, con perdón. Es decir, aunque los efectos secundarios por los que no se recomienda su uso en niños fueron mucho antes que la guía de implementación del uso de este marcador en codeína o en tramadol. Entonces, esto ha generado una contraindicación de uso de codeína en menores de 12 años, también de tramadol, y obviamente en el caso de la codeína, como con esta indicación, incluso hay revisiones, ¿no? de la metaanálisis de la Cochrane que incluso duda, ¿no? versus placebo si la indicación clínica, además de tener problemas de seguridad, es efectiva, ¿no? Pero bueno, al margen de esta parte clínica, lo que está claro es que en esas tablas que estamos presentando, y que Luis también ha recordado muy bien, ¿no? En esa recomendación de dosis es clara, tanto en la codeína como en el tramadol. Sobre todo, especial hincapié en los fenotipos extremos. En el caso de codeína, en ultrarrápidos por un problema de toxicidad y en los lentos por una posible falta de eficacia. Y lo mismo, esto es codeína, y lo mismo sucede en el tramadol. En ultrarrápido sí que hay una sugerencia de reducir la dosis prácticamente un poquito menos de la mitad. Y me encanta esto de vigilancia estrecha, que cuando tú estás en la consulta de dolor, la vigilancia estrecha igual la puedes hacer cada 3 meses, pero bueno, para eso también estaría primaria. Y después, en los metabolizadores lentos, pues el uso para entender por qué no está respondiendo a los medicamentos. En el uso de opioides en paciente con dolor, sobre todo en el uso crónico a largo plazo, lo que se hace es una prueba de error. Es decir, estamos aún en este paradigma de probar el medicamento analgésico y ver si funciona, titular, ver si funciona y rotar. Y de esas titulaciones y de esa rotación de medicamentos, los secundarismos suelen ser lo que nos limita. Y si un paciente empieza con vómitos, somnolencia, o incluso tiene más riesgos de caídas, o si está con benzodiazepinas, que lo veremos ahora también, la posible interacción con otros medicamentos, a la primera vez que usan, o sea, esto genera una memoria que después pierde su oportunidad terapéutica, pierde su medicamento por no haber sabido titular o contraindicar a tiempo. Entonces, para nosotros sería esencial tener al paciente tipificado antes de que llegara al uso de un opioide. Tanto este nivel, codeína tramadol, como un opioide mayor, porque tienes diferentes vías metabólicas y podrías evitarte un sufrimiento a los pacientes, a ti como profesional y un coste al sistema. Entonces, dejándolo en un esquema básico, tú dices toxicidad de los ultrarrápidos, falta de eficacia en los lentos. Y obviamente, en pacientes con estos fenotipos, sobre todo el ultrarrápido, toxicidad grave, coge otra alternativa, coge morfina, que no tiene esta vía metabólica. Muy fácil. Y a nosotros en consulta, que los tenemos genotipado a nivel de investigación, hemos presentado el ensayo clínico, pero eso nos ha generado tener un seguimiento de los posibles eventos adversos mucho más estrecho. Y esta vez sí es estrecho porque teníamos tiempos de seguimiento más cortos. Y preguntar
Incluso en nuestra unidad tenemos, sobre todo trabajamos en seguridad farmacológica y aparte de la genética trabajamos con diferencias de sexo. Entonces también diferenciar si es hombre o mujer en la calidad y en la cantidad, ¿no?, de los secundarismos. Voy a compartir dos experiencias de ese aterrizaje, ¿no?, del marcador en ese contexto, sobre todo de los fenotipos extremos, que nos ha sido muy útil. Voy a compartir la experiencia primero de esa falta de eficacia en pacientes con dolor. En este caso trabajamos también con dolor neuropático y analizamos también el consumo, la prescripción con otros medicamentos como psicotropos. Claro, porque estamos pensando en un medicamento, o sea, el CYP, pero obviamente ya se ha hablado antes, ¿no? En pacientes polimedicados solemos tener interacciones y eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, en este caso, en los pacientes analizamos los sustratos inhibidores y las interacciones. Trabajamos con la Universidad de Oslo, que tienen una consulta específica de psicotropos y son de los que tienen más actividad clínica, también con este manejo de medicamentos y el CYP2D6. Y la verdad es que no solamente condicionaba mucho tener o no un inhibidor del CYP en los niveles de control de dolor neuropático. Había otros factores también, sobre todo nos sorprendió la edad, obviamente el número de eventos adversos. Entonces, tener en cuenta también interacciones. Y también cogimos una población compleja, que era una población más joven, pero que con diversidad cognitiva, con autismo, y también el fenotipo CYP nos condicionaba incluso, eso era mundo real, registrábamos la medicación, eventos adversos y su uso en ese tipo de pacientes. Incluso pacientes que ya se habían reducido las dosis que se recomendaban, si eran superiores o inferiores a la recomendada, también se podía predecir por el fenotipo del paciente, predecir a posteriori, claro. Entonces, es esencial poder tener estos marcadores y poder hacerlo no después, no antes, ¿no? Incluso hicimos una serie de casos clínicos explicando ciertos secundarismos que habíamos visto en estos pacientes. Incluso nos pasó también en el grupo de dolor crónico, en el grupo de autismo, encontrábamos eventos adversos distintos a los de ficha técnica y sobre todo cuando había interacciones. Y todo esto es planificado y la verdad es que generó grupos de trabajo muy multidisciplinares. Entonces, toda la evidencia del CYP2D6 con opioides la revisamos ahora un par de años. Encontramos información diferente, ¿no? En cuanto a los secundarismos, sobre todo en seguridad. He centrado aquí en codeína. Pero bueno, lo que nos haría falta es eso, contar con esta herramienta en un modelo con otras variables que nos pueda predecir qué dosis y también qué interacciones. Para acabar, así estamos en tiempo. Beneficios y limitaciones. Yo lo veo, como he comentado, todo como oportunidad. Es decir, hay que identificar estos fenotipos, sobre todo por toxicidad. Hay que optimizar la terapia codeína y tramadol para que sea más eficaz con esta herramienta. Contribuye a la sostenibilidad del sistema sanitario, evita costes innecesarios, incluyendo en los costes innecesarios el sufrimiento, ¿no? O el impacto en los pacientes y sus familias. Y después me encanta esta parte, ¿no?, de decir, a esa variabilidad también hay que pensar en factores adicionales, ¿no? Siendo posible que pacientes con genotipos normales desarrollen síntomas similares a ultra rápidos. Yo en esto de factor adicional, y cierro como he empezado, siempre digo, estamos en un mapa sanitario, pero estamos trabajando con medicamentos que tienen un uso recreacional. Y nos podemos encontrar con combinaciones no esperables, pero que también podrían ciertas sobredosis o muertes explicarse también por estos fenotipos. He puesto dos con respecto a codeína, me encanta porque además cuyo consumo se ha detectado en Alicante. Digo, bueno, pues en Alicante también presentamos datos, digamos. O el tramadol, que todos conocéis, incluso la WADA
lo ha incluido en la lista de medicamentos prohibidos este año. Entonces, siempre que estamos además ante estas alertas sociales, cuanto más información para predecir lo que pasa tengamos, es más esencial. Entonces, nuestro grupo ha trabajado en dolor, comenta también autismo, y en esa parte de dependencia también hemos migrado a unos modelos de predicción en pacientes con dolor y también en deportistas que pueden abusar, también por su dolor, de estos medicamentos. El CYP2D6 es esencial en las modificaciones que estamos haciendo y que han sido el trabajo fruto de varias tesis, una que está en marcha financiada por el Plan Nacional sobre Droga. Modo final, acabo ahora sí. Solamente 4 ideas finales. Marcador esencial, evitar toxicidad en ultrarrápidos, plantear a priori tratamientos alternativos, que los hay, y más en dolor. Y en el caso de la indicación específica de codeína como antitusígeno, está más limitado ya por la evidencia, por todos los datos, ya incluso se contraindica en población pediátrica. Y es decir, que ¿no? El mundo real ha adelantado, ¿no? a esta indicación del marcador. Y con esto solo me queda dar las gracias a toda la SEF, a los organizadores del webinar, y yo encantada de haber colaborado. Muchas gracias. Creo que me he ceñido al tiempo, he sido obediente y nos queda la siguiente ponente, Rosa Catalán. Hola, buenas tardes. Hola, ¿Me veis? ¿Me oís? hola Rosa, te voy a presentar, ¿vale? Vale. Muy bien, pues pasamos a la última charla del webinar. Simplemente comentaros, bueno, lo primero agradecerle a Ana esta charla tan didáctica que nos ha dado ahora mismo. Muchísimas gracias. Decir que estamos en este momento 94 personas conectadas, lo que me parece maravilloso. Y bueno, pues la última charla de este webinar es la que se va a hablar de la atomoxetina, que es un fármaco que se utiliza en el tratamiento del trastorno de déficit de atención con hiperactividad en niños y que se biotransforma principalmente a través del CYP2D6. En este caso será la doctora Rosa Catalán, la responsable de darnos una visión más clínica sobre su uso, ya que es una experta en este campo, y explicarnos cuáles son las recomendaciones farmacogenéticas de la SEF para su prescripción. La doctora Rosa Catalán participa en el grupo de trabajo de recomendación de la SEF, en el grupo 3. Es psiquiatra consultora senior de la Unidad de Esquizofrenia Clínica del Servicio de Psiquiatría y Psicología del Hospital Clínic de Barcelona, profesora asociada médica de la Facultad de Medicina de la UB, de la Universidad de Barcelona, investigadora del IDIVAPS e investigadora del Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental. Así que muchas gracias por aceptar la invitación, doctora Catalán, y adelante con tu presentación. Un placer. Un momento, a ver si puedo compartir. Perdón. Perfecto, sí. Perfecto. Sí. Muchas gracias. Yo agradecer tanto a los organizadores como a los moderadores la posibilidad de participar en este webinar, y además es todo un honor y un privilegio para mí compartir este seminario con los ponentes que habéis tenido de un alto nivel, y que bueno, yo daré una visión más clínica, que es lo que me dedico al día a día. Yo vengo más que nada a hablar de optimizar el tratamiento con atomoxetina en el trastorno por déficit de atención, y sobre todo las recomendaciones que hace la SEP de cara a la dosificación en base al genotipo del 2D6, ¿no? Hablaros un poco de clínica, porque fijaros el impacto que tiene a veces de no tratar según qué síntomas, ¿no? El déficit de atención e hiperactividad es un trastorno del neurodesarrollo definido como un patrón persistente de falta de atención conjuntamente con hiperactividad conductual e impulsividad, que se manifiesta en diferentes entornos, no solo en la familia, sino también a nivel académico, a nivel social, y conduce a un deterioro funcional del día a día. Además, es un trastorno prevalente a nivel mundial que afecta aproximadamente un 6% de niños y adolescentes, según todos los metaanálisis,
Y esto hay que tenerlo en cuenta también, que el TDAH tiene una etiología predominantemente genética y que involucra tanto variantes comunes como raras, que esto también puede impactar muchas veces en el tratamiento farmacológico. Otro dato de interés es que existe un dimorfismo sexual en la prevalencia, un 14% de niños versus un 6% en niñas, y esto es debido a un sesgo en la identificación de los criterios diagnósticos. Las niñas tienen menos alteraciones conductuales y de impulsividad que los niños, y esto cuesta y se tarda en identificar a estas pacientes, y esto es uno de los factores de fracaso terapéutico. Pero a su vez, el TDAH, el paciente con TDAH no solo tiene TDAH, tiene comorbilidad psiquiátrica grave, coexistente con depresión, trastorno bipolar, trastorno del espectro autista, trastorno de ansiedad, trastorno negativo desafiante, trastornos de conducta, trastornos alimentarios y trastorno por consumo de sustancias. ¿Esto qué nos quiere decir? Que muchas veces el psiquiatra lo que hace es la polifarmacia, ¿no? Va torpedeando con psicofármacos cada diagnóstico que se va haciendo según DSM. Pero, por el otro lado, las consecuencias de un déficit de atención con hiperactividad no tratado incluye, y esto hay datos, evidencias muy potentes, peores resultados educativos, un mayor riesgo de accidentes físicos, mayor consumo de tóxicos, mayor comorbilidad psiquiátrica a medio y largo plazo y mortalidad prematura. Bueno, con respecto al tratamiento del TDAH, la mayoría de guías europeas están de acuerdo. Se suele recomendar, sobre todo para niños y adolescentes de 6 a 18 años y sobre todo reservado en casos moderados graves. También está indicado en el TDAH de adultos. La prevalencia del TDAH de adultos sería el 25% de los sujetos que han sido diagnosticados en la infancia y adolescencia. Es un fármaco de segunda elección tras el fracaso terapéutico de los o intolerancia de los psicoestimulantes, ya sea el metilfenidato o las anfetaminas. Su mecanismo de acción es un inhibidor de la recaptación de noradrenalina, con lo cual se une al transportador presináptico de noradrenalina, así aumentando los niveles en espacio sináptico, con mínima afinidad por otros receptores noradrenérgicos o transportadores de neurotransmisores. Efectos secundarios. Cuando planificamos un plan terapéutico, siempre tiene que estar el balance entre eficacia versus a qué precio, efectos secundarios. Los efectos secundarios de la tamoxetina, los más frecuentes, son efectos leves, adversos, como los gastrointestinales, náuseas, vómitos, disminución del apetito y dolor abdominal, que va bajando en intensidad estos efectos secundarios a medida que vamos manteniendo el tratamiento. Pero existe una evidencia de que hay un porcentaje de estos pacientes que la tamoxetina incrementa la ideación suicida asociada al tratamiento. Por lo tanto, estos pacientes que en algún momento, ya sea porque presenta efectos secundarios más ideación suicida, debería ser sobre todo monitorizados a lo largo de todo el tratamiento, sí, desde el inicio hasta el aumento de dosis. Pero a su vez, lo que sabemos, después de bastante evidencia, pero en 2 revisiones metaanalíticas de 3 ensayos, tanto en población adolescente como en población infantil, tratados a largo plazo con atomoxetina durante 2 años, mostraron que la atomoxetina mantenía la mejoría clínica al final del tratamiento. ¿Qué ocurría? Si el paciente se disminuye o se retira el tratamiento antes de la prevención, del tratamiento preventivo, podemos encontrarnos recaídas clínicas con lo que impacta en su día a día, ¿no? Con respecto al grupo de trabajo de regulación de la SED, establece que la atomoxetina, en base a las evidencias que hay, tanto por las agencias como la FDA, la MDA, y los consorcios, el CIP y los holandeses, y así como el Pharmagé HB, proponen que es un fármaco prioritario para realizar el análisis farmacogenético.
¿Por qué? Porque la atomoxetina se metaboliza principalmente por el citocromo 2D6 y los metabolizadores lentos para esta enzima están expuestos 10 veces más a los niveles de atomoxetina en cuerpo y a una concentración máxima pico 5 veces más que comparados con los metabolizadores normales. Hemos hablado de la polifarmacia debido al polidiagnóstico asociado en esta población. Hemos dicho que casi el 80% a lo largo de su vida va a presentar otro diagnóstico psiquiátrico, sobre todo depresión. Cuidado con los inhibidores selectivos de serotonina, sobre todo la paroxetina y la fluoxetina. Y bueno, también con diuréticos y otros inhibidores del 2D6 porque aumentan el riesgo cardiológico de la atomoxetina de prolongación del intervalo QT y con todo que ello conlleva, ¿no?, de arritmias ventriculares. Con respecto a las recomendaciones clínicas en base a los fenotipos metabólicos inferidos por el 2D6, la SED lo que aconsejamos es que a diferencia de CIP y de los holandeses, es la dosificación. La dosificación de atomoxetina se tendría también que tener en cuenta las variantes genéticas de las que es portador el niño o el adolescente. En este sentido, cuando hay una falta de respuesta clínica que la valoramos habitualmente a las 2 semanas del iniciado el tratamiento, tendríamos que pedir niveles plasmáticos, aunque la mayoría de hospitales españoles no es una determinación de rutina. Pero bueno, lo que sí es cierto es que podría a lo mejor ampliarse la utilidad de este fármaco si utilizamos tanto la farmacogenética como los niveles plasmáticos y la determinación farmacocinética del paciente, ¿no? Entonces, tendríamos que incrementar la dosis de la atomoxetina si tenemos niveles por debajo de 200 nanogramos mililitros, que significa que es infraterapéutico. Sería una dosificación infraterapéutica, estamos exponiendo al paciente a un fármaco y en cambio no estamos obteniendo beneficio clínico. En esos casos habría que optimizar y subir la dosificación. Lo que comentamos y hacer otro énfasis, volver a enfatizar, ¿no?, la polifarmacia y lo que ello conlleva muchas veces de fenoconversión, ya no solo las variantes que pueda ser portador el paciente, sino que puede ser empeorado con la polifarmacia, ¿no? Con respecto a los genotipos, ¿qué recomendaciones haríamos? Están en base a 3 criterios. Los criterios, uno es de edad y de peso, el otro sería del genotipo, naturalmente, y también de la clínica, si no hay respuesta. En pacientes que sean metabolizadores ultrarrápidos o normales, ¿cuál es el riesgo? Que haya inefectividad, que no alcancemos los niveles de eficacia terapéutica con las dosis estándar, sobre todo en los ultrarrápidos. Entonces, en pacientes pediátricos que son, en pacientes pediátricos, que pesen menos de 70 kilos de peso, se recomendaría una dosis inicial por peso, o sea, 0,5 miligramos kilo día, e incrementar a los 7 días 1,2 miligramos kilo día, si no se observa la respuesta terapéutica que comentábamos. En pacientes que pesen más kilos de los 70 o en adultos, se recomienda iniciar el tratamiento con 40 miligramos día, que sería lo habitual, e incrementar a la semana hasta 80-100 miligramos día si no se observa respuesta. Naturalmente, teniendo en cuenta que pueden haber efectos secundarios graves, seríamos de la opinión de pedir niveles plasmáticos, potenciar que se realicen niveles plasmáticos de atomoxetina en concentración máxima. Si el paciente es ultra rápido o es normal, la concentración máxima la tendríamos que valorar la concentración del fármaco a la hora o las 2 horas tras la administración de la dosis. Si es menor de 200 nanogramos mililitros, o sea, en rango terapéutico, o sea, no estaría infratratado, se recomendaría aumentar la dosis hasta 400 miligramos, naturalmente monitorizando
efectos secundarios y sobre todo electrocardiogramas. Con respecto a los metabulizadores intermedios o lentos para el 2D6, ¿cuál es el riesgo clínico que podrían presentar? El riesgo de toxicidad. Toxicidad que hemos comentado puede ser en algunos casos grave. Entonces, en los pacientes pediátricos siempre en menores de 70 kilos de peso, las dosis iniciales serían las mismas que en los normales ultra rápidos, pero al cabo de 2 semanas esperaríamos una semana más para obtener la respuesta terapéutica. Si no se diese, entonces realizar niveles plasmáticos, en este caso no a la hora, a las 2 horas de la dosificación, de la administración de la dosis, sino a las 2 o 4 horas de haberle administrado la dosis. Naturalmente, si el paciente es metabolizador lento, será a las 4 horas, o sea, aumentaremos el tiempo desde el inicio de la dosis que hemos administrado hasta la determinación del nivel plasmático para ser precisos de cara a si están niveles subterapéuticos para poder potenciar y optimizar las dosis del fármaco. Si en pacientes pediátricos con más de 70 kilos o en adultos, se recomienda ya iniciar, como en pacientes portadores de variantes del 2D6 lentos, ultra rápidos o normales, empezaríamos también con 40 miligramos día e incrementar a 80, pero a las 2 semanas. Siempre damos más tiempo porque posiblemente va acumulando fármaco y metabolito. Y volvemos a insistir en la determinación de niveles plasmáticos tras una dosis del fármaco y ver las concentraciones máximas a las 2-4 horas según el estatus de metabolizador que tenga el paciente. En conclusión, ¿qué podríamos decir? Que existe una alta evidencia y recomendación para la utilización del CYP2D6 como marcador farmacogenético en población infantil y adulta con trastorno del déficit de atención y hiperactividad, que se requiere tratamiento con atomoxetina. Y que pacientes que sean portadores de variantes no funcionales del CYP2D6 presentarán un incremento de efectos adversos que pueden llegar a ser graves. Y que la genotipificación del CYP2D6 antes de la prescripción de atomoxetina ayuda a optimizar la dosificación y mejorar la tolerancia, eficacia y efectividad del fármaco. Hay que señalar que la atomoxetina es un tratamiento a largo plazo, estamos hablando de 2 años como mínimo, muchas veces para evitar recaídas y para mantener el beneficio clínico. Con lo cual, la genotipificación previa a la introducción del fármaco en el plan terapéutico ayudará al manejo de la población afectada de déficit de atención, proporcionando al paciente mayor calidad de vida y menor morbimortalidad asociada. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias, Rosa, por tu presentación. Ahora mismo, pues agradecer, ya hemos finalizado las presentaciones y estaríamos en el turno de preguntas. Dar, en primer lugar, las gracias a todos los ponentes por vuestra participación en este webinar y tenemos 10 minutos para las preguntas hasta la finalización de este webinar. Mientras que tenéis en el espacio, como ha comentado antes Francisco, en preguntas y respuestas podéis ir escribiendo vuestras preguntas y mientras tanto aprovecho a recordaros lo que ya os hemos dicho inicialmente. Francisco, ¿puedes pasar a la siguiente diapo? Eso. Era el anterior, bueno, esto, por un lado, comentaros, no sé si comentaros que tenemos esto no es lo de la jornada, es las jornadas formativas, la nueva que vamos a tener en el día 20 de noviembre, creo que es, para que os apuntéis. Después había otra diapositiva que era lo de la página, o sea, del canal de YouTube nuevo que hemos creado, ¿no? Creo que en la presentación, o no es así. Eso, en la siguiente, eso es. Deciros que también hemos creado un canal de YouTube que lo tenéis aquí, en el que también, además de tener las presentaciones en la página web,
las vamos a tener también aquí. Quizás sea más fácil que lleguéis o podáis acceder a todas ellas, todas las presentaciones de los webinars y otros vídeos que vayamos generando, pues vas a tener toda esa información en este canal de YouTube. Y por último, volveros a recordar, por si alguno de los que cuando Cristina Rodríguez ha comentado lo de la jornada que vamos a tener el día 15 de noviembre, no estabais incorporados todavía al webinar, pues volveros a recordar que la próxima jornada de la SEP se celebrará el día 15 de noviembre en Madrid, en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicos, que podéis presentar comunicaciones tipo póster hasta el 20 de octubre. Tenéis aquí las plantillas, las instrucciones para la presentación de los astras y también tenéis el programa preliminar y que os invitamos a que os metáis en la página web para ver todo esto. Y nada más, sin más, pues yo creo que podemos pasar a las preguntas de los oyentes. No sé, Francisco, si quieres tú empezar a leer o como Sí, quieras. o sea, hay varias preguntas. No sé si se me ha perdido alguna. Leo la primera que veo aquí. Eh, yo creo que había otra que debe estar. La, Sí, eh, hola, la estaba contestando yo por si no daba tiempo. muy Por bien, eso gracias. sale respondida. La estaba contestando con cosas de bueno, en fin, que puedo. Sí, es que sí, estaba aquí, está en las de respondidas, estás, ¿no? Sí, sí, Pues sí. quizá tú misma, Ana, puedes Bueno, leerla sí, y vale. contestar. Ah, sí, genial. Habla del síndrome del riesgo de síndrome serotoninérgico con el tramadol y las variantes del CYP2D6. Obviamente, nosotros le contestaba que en estos 15 años no hemos tenido detectado ningún caso, son muy graves, poco frecuentes. Pero es verdad que que si lo añades con un inhibidor del CYP, cualquier mecanismo que incremente, ¿no?, la disponibilidad de la serotonina en el cerebro puede generar este síndrome. De hecho, hubo un momento en que queríamos generar unas plantillas específicas porque obviamente los eventos adversos, si no los ves, si no lo sabes que están, a veces no los ves. Y la cascada de prescripción, que se incrementen más medicamentos, diagnósticos erróneos y además con ese perfil, ¿no?, que posiblemente sea bueno, pues, bueno, que sea extremo, es necesario. Existe y además es que la combinación opioides antidepresivos y más con benzodiazepinas es una alerta. Es una alerta. Así como con opioides tenemos una dosis media que visibilizamos y a veces nos limita la prescripción, cuando se combinan con benzos, varias benzos, esto genera unos secundarismos no detectados que ponen en alto riesgo a los pacientes y más en fenotipos extremos. Rosa Catalán está sintiendo, me ha encantado tu presentación, bueno, también la de todos, pero Rosa, la tuya clínica me ha encantado. Y si trabajamos en población pediátrica con estos diagnósticos, yo trabajo en autismo, son prevenibles. Y esto tiene que ser una red flag, o sea, tiene que ser y tiene que lanzarse en colectivos específicos. En primaria es preventivo. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Hay una pregunta que quizá ha contestado Oscar, que acabo de ver, pero bueno, la vamos a leer para que el resto de los oyentes. Pregunta Marc Cendros, ¿de qué manera sería más apropiado estudiar las variantes estructurales del CYP2D6 para detectar bien híbridos en el que se recupera CYP2D6 en 3'? Entiendo que mirar el número de copias en ambos extremos del gen podría no ser totalmente sensible en este caso. Y Oscar, creo que has contestado, pero quizá nos lo puedes comentar. Sí, bueno, existen distintas metodologías, pero bueno, igual la más plausible en este caso podría ser la combinación del uso de distintas sondas que detectan CNVs en distintos exones y regiones del gen CYP2D6, de manera que así puedes discriminar una variante estructural de la otra. Sería una combinación de sondas en este caso. Y si no, pues a veces también por long read PCR también se puede detectar este tipo o discriminar este tipo de variantes. Óscar, yo tengo una pregunta relacionada con este tema. Es un gen Sí, que es muy complejo, con muchas variantes estructurales y de sí. diferentes tipos. Y en el día a día, cuando queremos dar un resultado a los clínicos para que puedan tomar decisiones rápidas en el manejo de diferentes fármacos, ¿cuál es que la técnica que sería más conveniente por rapidez de resultado y cubrir o predecir mucho mejor el posible fenotipo que tenga el paciente?
A ver, la técnica más rápida sería el uso de sondas TrackMan para detectar los SNPs y también de CNVs, porque es importante saber el número de copias. El problema que tiene eso es que no siempre vas a tener toda la información, porque hay muchos casos en los que, pues eso, puedes tener una combinación, por ejemplo, estrella 1, estrella 4 y 3 copias. Y eso es fácil y rápido de detectar. Con PCR a tiempo real se detecta rápido. El problema que tiene eso es que la combinación 1-4, por ejemplo, y 3 copias, puede ser que tengas 2 copias del 1 o 2 copias del 4 y el fenotipo ahí sería completamente diferente. Entonces, en estos casos, si no se hace, bueno, si no se dispone de genoma completo, que normalmente no es posible, pues habría que hacer una PCR long read, sí, en estos casos. Pero la forma rápida es detección de SNPs por sondas TrackMan y CNVs. ¿La NGS podría aportar algo? La NGS aporta mucho porque hay software de implementación que ya te dan el resultado y ya tienen en cuenta esos cambios de fase y si el número de copias está en cis o en trans, lo tienen en cuenta. Entonces son software que te calculan automáticamente eso. No tienes que hacer prácticamente nada, puedes validarlo, pero para CIP2D6 de hecho hay 2 software muy importantes que son Stargazer y Sirius, que Stargazer sirve para toda la plantilla de genes de farmacogenes y Sirius es específico para CIP2D6 y estos dos software te calculan de manera automática, te analizan los haplotipos, o sea, las estrellas alelo y también si el número de copias está en cis o en trans y variantes estructurales. Y como tienes 2 software, puedes validar de forma interna si los dos obtienen el mismo resultado. Ujú. ¿Y cuál crees, ya, ligado con esto, cuál crees que puede ser el papel de la secuenciación de tercera generación o, bueno, tipo nanopore y en la determinación del CIP2D6? Bueno, no sé si va a dar mucho más resultado que una secuenciación del tiempo de genoma completo. Al final, igual lo podría hacer más rápido, podría ser más rápido el resultado. Ujú. Sí, yo aquí quería decir que hay una solución intermedia. Nosotros en esos casos en los que tenemos una discrepancia, bueno, dos alelos diferentes y hay 3 copias, la tecnología de snapshot permite diferenciar cuál es el alelo que está duplicado frente al otro y es rápida y económica. Mm. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta para Dulce, por cambiar un poco de tema. Ya nos has contado, Dulce, que en realidad las guías clínicas de oncología no recomiendan el genotipado previo a la elección del tamoxifeno como un tratamiento para estas mujeres. ¿Qué tipos de estudios crees que serían necesarios para convencer a las comunidades médicas, o sea, a los oncólogos, de que el 2D6, el genotipado del 2D6 puede ser beneficioso en la práctica clínica diaria? O sea, a los farmacogenetistas ya nos tienen convencidos, tenemos suficientes evidencias, pero para aplicarlo en el día a día parece que faltan más evidencias. ¿Qué tipos de estudios crees que serían necesarios? Bueno, a ver, yo lo primero de todo es un poco, creo que hablando sobre todo con las compañeras que llevan también cáncer de mama, creo que podríamos pedirlo, y yo también hablando contigo, ¿no, Francisco? Que podríamos pedir perfectamente el CIP2D6 y creemos que hay pacientes que se beneficiarían de ello. El problema también ahora que tenemos es que cada vez hay menos pacientes con tamoxifeno y que creo que eso pues tampoco quizá interesa tanto y por eso no hay tantos estudios ahora recientemente. Creo que facilitarnos, o sea, que sea un método fácil, aunque yo ahora mismo también, después de hablar contigo, creo que es fácil. Los estudios que tenemos a mí me parecen, aunque sean controvertidos y haya resultados que son negativos, probablemente también por el número de población que está metida, creo que son suficientes y también como esas recomendaciones como para que nos sintamos seguros o sí cómodos con solicitarlo.
Yo, la verdad que creo que para nuestras pacientes, sobre todo para los pacientes jóvenes que aún se siguen beneficiando del tamoxifeno, igual que pedimos el DPI-D, que lo hablamos en las que llevan tratamiento con fluoropiridinas, creo que se beneficiarían, y es que el beneficio, y también Luis lo ha contado, vamos, es obvio, o sea, es que no sé si hacen falta más estudios, sino más echarnos, o sea, nosotros atrevernos a pedirlo, creo. Ujú. En Muy este bien. sentido, uy, perdón, soy Cristina otra vez. Quería preguntar si no hay una contradicción con las fichas técnicas, ¿no? Que sí que dicen de una forma muy clara, ¿no? Que existe una recomendación fuerte, porque dicen, deben evitarse siempre que sea posible los inhibidores del CYP2D6, ¿no? Esto sí que lo dicen las fichas técnicas. Y para Justo, sí, evidencia, ¿no? O sea, pero sí, no en cambio para la genética. O sea, cuando disminuyes la sí. actividad enzimática sí claramente, pero no para la genética. No hay una, ¿no? ¿Cuál es tu opinión, Dulce? Yo no sé si es la verdad, es un tema económico que es, porque es verdad que tenemos, pues justo lo que has dicho, muy en cuenta los fármacos que llevan nuestras pacientes, o es que no, no sé, la realidad es que yo, es verdad que he hecho la residencia ya sin tener en cuenta esto, igual que tengo el DPID muy internalizada y no me atrevería a poner una capecitabina sin ese resultado. Creo que es que nos falta como mucho conocimiento, vamos, yo de hecho he aprendido mucho también, ¿no? Preparándome la presentación. Y como si fuera una cuestión económica, no sé cómo decirlo, pero es que es lo que me parece, creo que tenemos evidencia suficiente como para utilizar el genotipado. Y, ya Como no, dice y antes lo Francisco. recalcaba mucho, ya no solo por la eficacia, sino por la tolerabilidad del fármaco. Es que tenemos muchas pacientes que realmente, o sea, lo abandonan, y es que eso es un riesgo muy aumentado de recaída. O sea, la terapia endocrina es lo que hace que nuestros pacientes vivan años y años. Y, y vamos, Bueno, creo era que en es el sentido de que decía Francisco, ¿qué más que se puede hacer, ¿no? ¿Cómo podemos convencer, ¿no? a algunos oncólogos, ¿no? Bueno, y con esto yo os dejo, perdón, que he interrumpido. nada, nada. No hay ningún problema. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No hay más preguntas tampoco. Y estamos ya en hora, son y 33. Ana, perdona, yo sí que tengo una pregunta para Rosa. Eh, Creo que un par de minutos podemos dedicarle. La atomoxetina es un fármaco que en realidad se utiliza bastante poco y no sé cuál es el motivo para que se utilice tan poco. Si es porque la disponibilidad de genotipado en todos los sitios no es fácil o por la disponibilidad de la medición de niveles de fármacos. ¿Cómo crees que podríamos facilitar que se utilice un fármaco que parece que tiene evidencias de que a largo plazo puede aportar beneficio a los pacientes? Bueno, yo creo que lo primero es plantearse el genotipado y los niveles plasmáticos cuando no hay respuesta terapéutica o cuando hay muchos efectos secundarios. Que haya pasado a segundo nivel es porque, bueno, realmente pues, la ideación suicida puso la FDA una alerta negra, ¿no? Con respecto al fármaco. Esto también ha dado pie que la prescripción haya bajado, igual que pasó con la fluoxetina, y que luego se ha visto que esto, al contrario, se ha dejado de tratar conductas suicidas y ha habido éxitos por suicidio, ¿no? O sea, yo creo que tendríamos que monitorizar más en esa población, y la tomoxetina además está reservada para aquellos casos comórbidos, que son durante el trayecto del trastorno, la mayoría, un 80%. Entonces, a lo mejor, si tuviéramos la genotipación antes de empezar el fármaco, a lo mejor lo empezaríamos y no estaría en segundo nivel. ¿Me explico? Porque a lo mejor podríamos identificar mejor aquella población que tiene más efectos secundarios, si realmente son los extremos, las variantes que metabolizan de forma extrema, o no, pero habría que planteárselo, ¿no? A veces dedicamos más dinero, ¿no? A otros factores que no a buscar, pues lo que comentábamos, gente joven que posiblemente va a estar bastantes años bajo tratamiento. Entonces, si reservamos la tomoxetina para aquellos casos que son comórbidos con otras patologías
psiquiátricas, bueno, ¿qué ocurre? Si tiene depresión, ¿le doy inhibidores? ¿No le doy inhibidores? Un poco, yo creo que ese es el dilema, ¿no? La alerta que dio la FDA con respecto a la ideación suicida y por el otro lado, porque entró antes el metilfenidato. Hay estudios de comparación entre metilfenidato y anfetaminas con respecto a la tamoxetina. Y en los casos que no hay comorbilidad psiquiátrica, parece ser que mejora más. Mejoran más los pacientes con la primera opción terapéutica de los psicoestimulantes. Pero claro, ¿cuál será la trayectoria posterior? Pues a lo mejor yo creo que en población infantil habría que hacer el 2D6 y el 2C19, teniendo en cuenta que es una población que está también, puede estar psiquiátrica, hablo, puede estar con psicofármacos que tienen estas vías metabólicas que pueden estar, pues, bueno, o lentos o rápidos, y entonces nos puede explicar mucho el abandono, la no adherencia. Pero creo que es esto, que tendríamos que, si hacemos más genotipado y más niveles plasmáticos, seguramente impactamos en efectos secundarios, seguro. A nosotros ya nos pasó con un estudio que hicimos randomizado, en los que se dedicaba la dosificación del antipsicótico en base a cómo el paciente metabolizaba por los TIP en base al antipsicótico, y se disminuyó, no la eficacia, pero sí los efectos secundarios, que creo que es importante. Un minuto, totalmente de acuerdo como clínica con Rosa, porque además en esta población el coste de neuropsicólogos, el seguimiento va a ser estrecho. Ahí ya tienes, como en el autismo, esos diagnósticos que a veces son compartidos desde buena temprana edad. Vas a estar muy medicado, fuera de ficha, ya se prevé. Entonces, con todo el coste que supone al sistema, o incluso estas personas tienen también, combinan muchas veces privada con pública, el coste, o sea, es esencial. Es esencial tener el perfil por prevención de secundarismos. Incluso si ya lo sabes, ajustando dosis también vas a hacer una monitorización más estrecha y más individualizada. Es decir, tú puedes usar el medicamento a menos dosis, pero sabes qué eventos adversos pueden pasar y entiendes la prescripción. Es esencial. Es esencial. Gracias. Bien, muchas gracias. Ana, nos hemos pasado de los 2 minutos. Te paso ya la palabra para las conclusiones. Nada más, yo simplemente reiterar el agradecimiento a todos los ponentes. Ha sido un placer teneros a todos aquí, un lujo de que hayáis estado aquí dándonos una lección de todo lo que sabéis, de todo lo que conocéis y de vuestra experiencia también desde el punto de vista clínico. Y bueno, pues nada más, por mi parte, nada más. Muchas gracias y creo que nos vemos en el próximo webinar, que creo que es el 20 de noviembre, creo recordar, ¿no? Y bueno, Francisco, si quieres añadir alguna cosa más. Nada, simplemente reiterar mi agradecimiento a todos los participantes y a todos los asistentes. Hemos tenido hasta cerca de 100 personas siguiendo el seminario, lo cual es un indicador de que esto genera interés en la comunidad. Poco a poco contribuye a una mejor formación de los diferentes profesionales implicados en la farmacogenética. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias, el placer es nuestro. Buenas tardes. Nos vemos en la sede. Congreso. Chao. Un placer. Buenas tardes. Adiós, Oscar. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes.